Los generadores síncronos son la fuente más importante de la energía eléctrica. El generador síncrono genera un voltaje alterno cuya frecuencia depende totalmente de la velocidad de rotación. El valor de la tensión generada depende de la velocidad, de la excitación del campo de tensión continua y del factor de potencia de la carga. El devanado de campo se encuentra en el rotor y se alimenta con tensión continua. El devanado de armadura se encuentra en el estator. Las tres fases del generador están espaciadas mecánicamente a intervalos idénticos, una detrás de otra, y por lo tanto los voltajes respectivos generados no están en fase, sino que están desfasados entre sí en 120 grados eléctricos. La tensión de salida de un generador síncrono depende básicamente del flujo total que se tenga en el entrehielo. Cuando está en vacío, este flujo establece y determina exclusivamente mediante la excitación del campo de la tensión continua. Continuando con el procedimiento, les voy a explicar que tenemos que tener bien explicado nosotros que existen tres factores para obtener energía alterna, los cuales los voy a mencionar ahora, el cual son el movimiento. En este caso el movimiento lo vamos a simular con un motor DC en derivación que vemos acá, el campo, el cual se va a generar al momento de rotar, y el momento como sea energía DC a nuestro rotor lo vamos a hacer funcionar como un electroimán, el cual va a crear un campo magnético. Tenemos el número 2 es el campo, y 3 bobinas, las cuales están situadas en la parte de la armadura de nuestro generador. ¿Cómo es que realizamos la conexión para obtener energía alterna usando un motor de derivación DC y un alternador trifásico? Pues nuestro motor de derivación DC va a tener una conexión en paralelo entre armadura y el rotor, como vemos acá, están en paralelo, y la conexión de alimentación pues va a ser igual, porque en paralelo saben bien que entre los dos lados. Ya, entonces conectamos con nuestra fuente de corriente continua variable. ¿Por qué variable? Porque mientras van a ver que a mayor, o sea, aumenta la corriente continua, va a ser mayor nuestra tensión de salida. Ya, por precaución tenemos conexiones a tierra de cada motor, y vamos a proceder con la conexión de nuestro generador. Es recomendable trabajar con una conexión estrella en nuestras entradas del motor. Las salidas, estas de acá, van a ser para registrar los datos donde vamos a obtener energía alterna. Y tenemos nuestra conexión también a corriente continua de nuestro, a ver dónde está, aquí abajo se nota nuestro rotor. La colocamos también a una fuente de tensión. Ya. ¿Cómo es que podemos lograr diferentes tipos de datos? O sea, diferentes tipos de tensión, mayor tensión, mediana tensión, entre los 220 a 0 hasta los 500, tal vez hasta mayor tensión, utilizando rheostatos, capacitores o bobinas, las cuales van a ser colocadas directamente a nuestras borneras de salida del generador. Como vemos acá, lo colocamos a un interruptor tripolar, y de estas mismas vamos a sacar para nuestro rheostato, capacitores o bobinas, ¿no es cierto? Acá les voy a mostrar los datos que hemos obtenido. Vamos primero al vacío, sin nada, sin resistencias, sin bobinas, sin nada. En nuestro generador nos dice, acá tenemos datos de 1200 revoluciones por minuto, 1500 hasta 1800. ¿Cómo podemos hallar las revoluciones en nuestro generador? Pues para eso vamos a utilizar un tacómetro, el cual va a disparar una luz LED o un láser, y lo colocamos en nuestro acople en medio de los cestos, o puede ser acá. Es recomendable poner una cinta o un marcable para que gire y note el número de vueltas.
O si no, podemos colocar nuestro frecuenciómetro, nuestro multímetro, desplazarlo a la frecuencia, a la opción de frecuencia, y ponerlo en dos fases de nuestro motor de salida, y nos va a indicar el número, la frecuencia en Hertz. A ver cómo les explico. Nuestra placa de motor dice que trabaja 50 Hz y 1800 RPM. O sea, cuando trabaja 50 Hz y, o sea, todo va a estar normal, acá va a dar 1800 RPM. Tenemos un motor, en este caso de 4 polos. O sea, acá en el Perú utilizamos 60 Hz. Cuando nuestro motor esté girando a 60 Hz, nuestras revoluciones por minuto van a ser 3600. Según también podemos calcularlo con nuestra fórmula de velocidad de sincronismo, la cual va a ser 120 por frecuencia sobre el número de polos. Entonces, si multiplicamos 120 por 60 sobre 2, que es el número de polos, digamos en cualquier motor, este es de 4 polos, nos va a dar como resultado de 3600 RPM. Para este motor va a estar girando a 50 Hz y nos va a dar como resultado de 3000 RPM. O sea, tenemos dos maneras de medir la velocidad o la tensión que vamos a tener de salida: con nuestro tacómetro o nuestro multitester colocado en la opción de frecuencia. Entonces, como lo explicaba, cuando nuestro generador está girando a 1200 RPM, estamos inyectando primero corrientes de voltaje de excitación a 20 voltios, 40 y 60 voltios. La corriente de excitación que vamos a tener en nuestro generador va a ser de 0.007 miliamperios, así como sencillamente 0.087, 0.187, 288. Lo que nos importa acá va a ser el voltaje generado. El voltaje generado a 0, ya por, supongo, ¿no?, será porque nuestra fuente está fallando y no está inyectando nada, pero ahí está como estuviera inyectando, y tenemos 2.71 voltios. Cuando inyectamos 20 voltios en DC, obtenemos automáticamente en la bobina de salida 227 voltios. Con 40 voltios obtenemos 387 voltios, y con 60 voltios en DC, en corriente continua, podemos llegar hasta 466 voltios. Sería tensión alterna, en trifásico. Eso es para 1800 RPM. Vamos a subir y también tenemos para 1200 RPM y 1500 RPM. El voltaje de salida, podemos tener diferentes tipos de tensión de salida variando nuestras revoluciones del motor o generador. Al igual que podemos aumentar cargas resistivas, capacitivas o inductivas, como los voy a mostrar a continuación. Voy a mostrar las tablas. Cuando está nuestro motor en vacío, podemos observar lo mismo de hace rato, ¿no? Va subiendo la tensión. ¿Dónde está? Acá tenemos la comparación de las tres tablas. La línea azul es con 1200 RPM, 1500 RPM es la línea naranjada y 1800 RPM es la línea de plomo. Podemos ver la diferencia bien clara que se nota entre las tres líneas. Que las revoluciones, o sea las RPM, son directamente proporcionales a la tensión inducida en DC. Y la tensión de salida igual, directamente proporcional con la velocidad de giro de nuestro generador. Podemos aumentar cargas resistivas. Acá tenemos tres ejemplos con 1500 ohmios, 1000 ohmios. Uy, ¿dónde se ha ido? Aquí está, y 470 ohmios. Podemos ver nuestra gráfica de intensidad versus voltaje, donde vamos viendo que la intensidad va bajando cuando el voltaje es menor. Tenemos nuestra tabla de potencia, donde vemos que nuestro generador a cierto punto con 60 voltios
En DC, mira, se va saturando, es decir, va formando una línea la cual no le permite subir más. Nuestra tensión igual, tenemos cargas inductivas de 7.5, 5 y 2.5. Nuestra tabla de potencia, vemos que a diferencia del anterior cubre un poco más cuando se satura. La carga capacitiva, igual, lo interesante es acá, nuestra potencia pues va yendo de 100, 200, 300, 400 hasta 700 voltios, y nuestros amperajes, no cubre tanto como los demás, llega hasta 0.7 miliamperios, y nuestro generador puede seguir trabajando. ¿Por qué se debe esto? Porque es como si fuera acoplar más bobinas a nuestro generador. Como les dije al principio, para tener energía alterna hay que tener campo, movimiento y bobinas. Y si tenemos un poco más de cada uno, así como de movimiento, hay más movimiento con energía DC, aumentamos la tensión de salida. Si hay más campo, igual aumentamos la tensión de salida. Ahora, si aumentamos más bobinas, pues claramente obtenemos más tensión de salida. Esto es lo que hemos observado en todo el laboratorio para un generador OC obteniendo energía alterna. Bueno chicos, esperamos el siguiente video. Espero les haya gustado. Me despido de ustedes. Muchas gracias.